El día 10 de octubre de 1986, un fuerte terremoto azotó San Salvador, una ciudad de 1 millón de habitantes y capital de la nación centroamericana de El Salvador. Se calculó que el sismo dejó más de 1.200 personas muertas, 8.000 heridos y unos 200.000 habitantes sin hogar. Este desastre se vino a sumar a los ya ocurridos en las Américas durante 1985 y 1986. Desastres que han causado grandes pérdidas en vidas humanas, propiedades y graves consecuencias para la salud. Sin embargo, durante este terremoto se notaron varias diferencias. Primero, el impacto físico directo del sismo afectó la capacidad de operación del gobierno. Segundo, la magnitud reportada hizo creer al principio a muchos en la comunidad internacional que fue un terremoto leve. Tercero, existió una atmósfera competitiva en la que las actividades de rescate y otros tipos de asistencia internacional se desarrollaron. La mayoría de los edificios que colapsaron o que se dañaron durante el terremoto de 1986 corresponden a lo que conocemos como estilo Art Deco, con cierta influencia de la Escuela de Chicago. Este estilo se caracteriza por mezclar varios estilos, pero sobre todo por tener un carácter elegante, si lo queremos llamar así, o con mucho glamour. Los que llaman más la atención son los que, digamos, tienen mayor altura, entre 5, 7 y unos hasta 8 niveles, que eso sí ya corresponden a la década de los 30 y 40, ya casi llegando a la década de los 50, más que todo década de los 40. Es bien curioso de que esta época coincide con un momento de mucha bonanza. Todos conocemos de que un poco antes y propiamente en la década de los 50, El Salvador tuvo una época muy, digamos, llena de riqueza gracias al café. El interés estatal por la modernidad, la bonanza económica que se tiene en el momento y también la tecnología con la que se cuenta, que es el concreto armado, es la que nos va a permitir que tengamos edificios de esta altura. Eso hace que el centro de San Salvador se aleje de la escala más horizontal que tenía a principios del siglo XX, que lo vemos en los edificios del Palacio Nacional, el teatro, que no exceden de los 3 niveles. Y ahora tenemos ya una escala mayor, posiblemente podemos llamarle escala más monumental, con niveles de hasta 7 pisos. Este es el piso de Rubén Darío, el caso más emblemático que tuvimos de colapsos de edificios en 1986. El problema radicó en que este edificio, al igual que como pasó con el edificio de la Mariposa, tuvo daños en su momento. En este caso los tuvo en el año de 1965, en el terremoto de ese año, y realmente nunca se le hizo una evaluación consistente de los daños que este había tenido. Un caso interesante de comentar, porque en él se evidenció el problema que mencionábamos de la planta baja, debilitada posiblemente por aberturas necesarias pero demasiado grandes para escaparates. Esto es una posibilidad, pero el edificio precisamente cuando colapsa, lo que le pasó es de que todo el edificio, toda la planta baja se destruye completamente, haciendo que el resto de los pisos caigan sobre él, que por suerte todavía está en pie, y este es un Art Deco de 1948, entonces tiene la característica, si queremos llamarlo de una forma, de ser un Art Deco más minimalista. Podemos apreciar de que como ornamentos tiene el balcón con su forma geométrica. El Art Deco se caracteriza por tener mucho ornamento geométrico,
pero los volúmenes son tratados únicamente con sisas, ventanas que están muy bien proporcionadas y digamos el carácter del edificio lo dota plenamente el manejo del volumen de la fachada. Lo que tenemos son sustracciones para crear los balcones y un cilindro de proporción vertical que es el que da el carácter completo del edificio. Este es un edificio Art Deco, que como mencioné antes, el Art Deco está muy asociado, o tiene un carácter, mejor dicho, muy elegante y muy de glamour. Y en este caso se tuvieron que demoler 3 pisos debido a que por el propio peso que tiene su estructura, tuvo su colapso en el terremoto del 86 y su solución, digamos, más práctica fue eliminarle peso. El 10 de octubre de 1986, exactamente a las 11:49 am, un sismo de magnitud 5.7, de manera repentina prácticamente, sacudió el área metropolitana en mayor medida. Este sismo estuvo ubicado a unos 7 kilómetros al sureste de la capital. Estamos hablando de la zona entre San Marcos y Santo Tomás. Este terremoto es considerado uno de los sismos más destructivos de la historia de la capital salvadoreña, por las 1.500 personas fallecidas y los 200.000 damnificados. Mucha gente creía que era un sismo de mayor magnitud a la hora de ver el número de fallecidos y el número de daños que generó. La causa principal fue la poca profundidad, cercano a lugares poblados, lógicamente, la densidad poblacional del área metropolitana. Los daños ocasionados por el terremoto fueron en el centro de la capital, siendo el edificio Rubén Darío el principal ejemplo de la tragedia, y causando un rastro de destrucción y muerte por su paso por los barrios San Jacinto, Santa Anita, Candelaria y Reparto Santa Marta. Este sismo fue de una alta frecuencia, la duración no fue mayor de 10 segundos, es decir, la sacudida intensa no superó los 10 segundos, sin embargo, por tratarse de sismos de alta frecuencia que tienden a afectar edificaciones bajas, principalmente de bajareque, adobe, con una antigüedad bastante notable, y además los edificios que lógicamente habían sido debilitados por el sismo de 1965 y además mal diseñados. Los avances tecnológicos han permitido a los especialistas del Observatorio Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales obtener mediciones más precisas y en tiempo real de los sismos que ocurren en cualquier parte del país. Para hacer frente a los sismos ahora nosotros tenemos un sistema muy moderno. Hemos pasado desde el terremoto del 86, donde teníamos 9 estaciones, a tener 96 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional. Tenemos estaciones telemétricas, acelerográficas y de banda ancha. Tenemos también un sistema automático de procesamiento. No ya esas grandes sábanas que teníamos nosotros, de esto se reflejaba, ahora lo tenemos en este sistema que es automático, que lo procesa. Había equipo, pero de registro en el lugar, donde había que ir al lugar a retirar información. Habían acelerógrafos, habían 9 acelerógrafos. Ella era alegre, ¿verdad? Tenía bastantes amigos, la querían mucho. Iba a cumplir 15 hoy este día. Han pasado 30 años y el recuerdo sigue vivo, aunque ahora duele, pero solo un poco. Hablar de eso es llevar a Luz de María ese día. Tenía 26 años, ya daba clases en la Escuela Santa Catalina en San Jacinto. El timbre, hacía unos minutos, había anunciado que ya era hora de ir a casa. Acabamos de terminar el rosario, la última decena del rosario. Se fueron las niñas, la mayoría se fue, pero quedaron unas niñas esperando a sus papás. Otras esperaban microbús pero las quedaron atrapadas. Unas regresaron. Un pase para disfrutar de un sorbete las había animado a reunirse. Esos minutos de total alegría se vinieron abajo.
Unos segundos fueron suficientes para que el panorama cambiara por completo en esa escuela, ahora reconstruida. No sabíamos qué hacer, me acuerdo que porque yo quedé en la segunda planta, 2 compañeras quedaron aquí atrapadas, que fue la señorita Nina y la señorita Elsie. Incluso cuando yo bajé, las encontré todavía con todas las cosas que le habían caído. Aunque ya estaban familiarizados con la palabra terremoto, nunca imaginaron vivir uno en carne propia. Incluso llegaron a pensar que se trataba de una bomba, y es que con el conflicto armado cualquier cosa podía suceder. Después de eso, el desconcierto llegó. La impotencia se le sumó al escuchar los gritos. Que habían estado atrapadas debajo del techo, que les habían caído vigas. Y empezamos con, no sé ni de dónde sacamos fuerza, empezamos a levantar todos esos escombros y ya vimos, salieron varias niñas. 41 niñas y un niño no corrieron con suerte, entre ellos varias alumnas de la señora Luz de María, como la llaman, quien por cierto atesora los exámenes de 2 de ellas. Se le pudiera decir a los papás de Mirna Iris Gómez y de Rosa Flor de María Portillo que vinieran a traer esos exámenes. Una, porque sus manitas estuvieron ahí, independientemente de la nota que se hayan sacado, ahí están sus manitas. Y siento que no me pertenecen, sino que les pertenecen a ellos.